Vamos a la palabra de Dios. Hechos, capítulo 4. Santo Dios. Hechos 4, 29 al 31. Hechos 4, 29 al 31. ¿Ya la encontraron? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre amado, adoramos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos, te damos a ti la alabanza, la honra, la gloria y la exaltación, porque eres bueno, porque tú, Señor, eres precioso, poderoso y eres eterno. Te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tu bondad, y te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, habla a lo profundo de nuestro espíritu, Dios mío, que nuestros sentidos espirituales sean despertados, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Habla a través de mí, Dios mío, te lo suplico, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Hablando un tema específico del culto de acuerdo a la Biblia, y hemos mencionado algunas cosas que son muy importantes. Hicimos una breve reseña del culto en Israel. Mencionamos las grandes festividades judías, los grandes cultos mencionados en el Antiguo Testamento. Mencionamos el culto en el Nuevo Testamento, el culto que Jesús hacía, donde asistía, el culto en la iglesia primitiva. Hablamos acerca del escenario o el templo. Estuvimos hablando la importancia que le dio Dios al lugar del culto. La importancia que le dio Dios al lugar del culto o donde se hacía el culto. ¿Por qué, hermano? Porque cada cosa o cada objeto Dios lo ordenó de manera meticulosa. Aún la vestimenta de los cantores, la vestimenta de los sacerdotes, todo fue establecido por Dios. Todo, cada cosa. Y sabemos que para los judíos en el Antiguo Testamento había un lugar de culto. O sea, todos debían acudir al mismo lugar, porque había una iglesia central, por así decirlo, y a ese lugar central era también donde llevaban los diezmos y las primicias y las ofrendas. Es más, los judíos pueden estar repartidos en cualquier parte de la bolita del mundo y ellos sus diezmos los mandan a Israel. Por eso uno dice, ay, que ¿por qué los judíos son ricos, hermano? Por eso. Porque ellos son fieles a Dios en los diezmos, y además de eso tienen una fidelidad y una inteligencia financiera. Ellos no trabajan por trabajar, ni trabajan por la comidita, como muchas veces hacemos nosotros. Ellos no trabajan por el día a día.
Ajá. Ellos no trabajan por el día a día, ellos se proyectan. Y hay algo que también habla la Biblia, y es que los papás son los que le dejan herencia a los hijos. Y hoy vemos que esas cosas han cambiado porque se ve, no sé si será aquí en Colombia o no sé, pero se ve que más bien hay papás que crían a los hijos como un negocio para cuando esté viejo, ellos me puedan mantener. Ya, se tiene esa mentalidad. No, yo tengo tantos hijos, alguno de ellos me sale bueno. Pero bíblicamente, los papás le dejaban herencia a los hijos. Y eso es lo que uno debe procurar, hermano. Ver por su vejez. Eso es algo que yo siempre le he dicho a ustedes. ¿Y cuándo uno debe procurar ver por su propia vejez? Cuando ya está viejo. Ir mirando que haya un ingreso pasivo, hermano. Que ya usted no pueda con su sandalia, no pueda masticar el agua, pero que usted sepa que le está entrando un ingreso o varios ingresos pasivos. Que usted no necesita moverse de donde usted está porque a usted le está entrando plata. Hay muchos que dicen, ay no, yo voy a trabajar por la pensión. Yo le hago la pregunta a usted, ¿aquí en Colombia se puede vivir de la pensión? O sea, hablo de vivir dignamente. Mantenerse 100% con una pensión. Que la gran mayoría les llega. Depende de la profesión, pero la gran mayoría les llega es un mínimo. Y cuando una persona pasa de los 80 años para allá, el ayayay de los achaques, en la manutención de esos ayayay, no le alcanza ese mínimo. Ya. ¿Por qué, hermano? Porque tienen que estarlo llevando a urgencia, tienen que comprarle pañales, tienen que comprarle la chapa, la chapa de los dientes. Tienen que comprarle lo mínimo y tiene que pagar por lo mínimo, porque muchas veces para que le hagan cualquier favor, tiene también que pagar. Y si consigue un hijo o una hija que le administra, porque hay gente que llega viejo y no da para administrar su plata, entonces consigue una hija o un hijo o un nieto que sea quien le administre la dichosa pensión, pero coge y se la embolsilla. Dígame usted. Todo eso uno tiene que aprenderlo. Todo eso. ¿Cuántos aquí saben manejar cajero electrónico? Bueno, hermana Nora me va a enseñar. Porque todo eso hay que aprenderlo. Aunque yo por lo menos sí. Exactamente. Una vez yo fui a utilizarlo y no, hombre, esa cosa me ganó a mí. La que se bloqueó fui yo. Entonces, pero sí manejo transacciones por Nequi. Eso sí, soy rapidita. Pero todo eso hay que aprenderlo porque no todo el mundo sabe eso. Y de todo nosotros tenemos que aprender a defendernos solos. Amén. Y no depender de otras personas. Bien, entonces, no sé por qué me metí allá. Terminé metiéndome en los ancianatos. Hemos visto que habían también algunas anomalías en el lugar de culto. Hubieron deterioros, hubieron irreverencias, hubieron profanaciones, hubieron comercios, ¿verdad?, en el lugar de culto. Y había una tarea que yo les dejé a ustedes. ¿Quiénes eran los encargados o los responsables del templo y la dotación? ¿La hicieron? ¿Pusieron a pensar? Hubieron unos que respondieron enseguida. ¿Quiénes son los responsables del templo y la dotación?
Es que hoy día no hay levita. En esa época, en el Antiguo Testamento, eran, sí, los levitas, que todos ellos estaban haciendo parte prácticamente del sacerdocio y todo lo relacionado con el templo, pero ellos estaban también organizados por funciones. Ya cada uno tenía sus funciones y estaban dedicados a esas clases de funciones. Habían unos que eran los que guardaban el tesoro, habían otros que guardaban las puertas, habían otros que eran arreadores de leña, de agua, en fin, estaban subdivididos con diferentes responsabilidades. Hoy día la responsabilidad no solamente de la dotación del templo y de la ¿cómo se llama? Sí, del templo, no recae solamente sobre los pastores, sino que recae también sobre los miembros, sobre todo los miembros activos. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, pero que todos, sean activos o no activos, todos debemos cuidar lo que hay dentro del templo. Si usted ve que algo se está deteriorando, algo que está sol y sombra y sereno, usted debe decir: pastor, mire, esto no se debe colocar aquí porque aquí le pega el sol. Por lo menos ustedes han visto que yo varias veces le he dicho: no pongan la silla cerca a la ventana porque por ahí se mete mucho el sol. Entonces el sol daña la silla, ya las va poniendo, las va cristalizando. Ya, entonces hay que saber dónde se van a colocar. Pero ese cuidado lo debemos tener todos. Hoy vamos a mirar las recomendaciones que se deben tener en cuenta al construir un templo actualmente. ¿Cuáles son las recomendaciones para construir un templo actualmente? Recomendaciones. Para construir un templo. Ya saben que se está tratando del templo físico y estamos hablando de actualmente. Miren, esta parte la debemos conocer todos, pero les digo algo, ni siquiera todos los pastores conocen esto, pero ustedes, como son miembros de la iglesia, y todos debemos estar conociendo el origen y el porqué de las cosas. Por ejemplo, a nosotros nos critican porque nosotros no tenemos una iglesia allá abajo. Y hay muchos que dicen que estamos acá arriba por disciplina de parte de Dios. Pero tener un templo allá abajo tiene sus requerimientos. Y uno de ellos es tener, por lo menos, si uno no tiene con qué comprar una casa, es al menos tener con qué pagar el arriendo y pagar los servicios que bien costosos que son. Entonces estaríamos nosotros que cada mes nos estarían echando de lugar en lugar. Que habría que ser responsable. Y resulta y pasa que muchas veces, mire, yo les voy a decir algo. A veces los miembros de la iglesia, hablando a nivel de la bolita del mundo, se les hace fácil decir: yo no tengo, este mes no doy, yo no tengo ni para mí. ¿Y sobre quién entonces viene recayendo la responsabilidad? Sobre los pastores, exactamente. Los pastores son los que tienen que mirar a ver cómo hacen para pagar el arriendo y los servicios. Nosotros ya pasamos por ahí. Ya pasamos por ahí. Es más, muchas veces se hacen actividades
y hay muchos miembros que se les hace fácil decir, yo me llevo 1 o me llevo 2 para los miembros de mi casa. Pero resulta que, ¿de a cuántos salimos? Salimos de mínimo de a 5, ¿verdad? Y si usted y yo ofrecemos, podríamos vender más de 5. Entonces hay hermanos que venden 20. Pero hay algo que pasa, que cuando los que les toca cocinar hacen más o menos la cantidad adecuada para los miembros de la iglesia y se saca un presupuesto de 5 por familia, pero hay familias que dicen yo me llevo 2, el otro dice yo me llevo 3, y va quedando. ¿Ustedes qué creen que le toca hacer a los que cocinan? No, es que también venden. El problema está en lo que queda ahí, que deberían habérselo llevado a otro. Claro. Entonces, tras de que les toca casi todo el día cocinar, entonces también les toca salir a vender más de la cuenta, porque hubieron personas que no llevaron las cantidades que se deberían llevar. Amén. Exactamente. Así es. Entonces, son responsabilidades. Si todos los miembros de la iglesia nos metiéramos el hombro en la obra, las cosas serían diferentes, hermano. Las cosas serían diferentes. Y una de las cosas que yo le digo a David, ni tú ni yo, o sobre todo yo, estoy en condiciones como para hacer lo mismo que hacía cuando estábamos allá abajo. Ya los años han pasado y mi salud no está como cuando estaba allá. Lo otro, ahora estamos David y yo solo. Ya no tenemos a los hijos que cuando eso nos ayudaban, que estaban ellos todavía, estaban medianos, ellos nos colaboraban bastante. Pero ahora echarnos la responsabilidad nosotros dos solos, que cuando eso terminábamos bien cansados, porque David iba y hacía las compras, nos ayudaba a hacer y después salía y vendía y después regresaba y el resto, que eso que está ahí, ¿por qué está ahí? No, porque hubieron hermanos que no lo vinieron a buscar y a veces le tocaba volver allá en el balde y arrancar otra vez. Entonces, hermano, eso no crea usted que sostener una iglesia es soplar y hacer botella. Nosotros, las iglesias evangélicas, por lo general, no recibimos ayuda del gobierno, ni recibimos ayuda de otras partes. Nosotros nunca hemos sido una iglesia que hemos recibido ayuda de otras partes, ni siquiera de la misión donde nosotros estuvimos. Antes, por el contrario, hemos sido aportantes en la misión donde hemos estado. Así que ni siquiera los primeros 6 meses. Sí, para que usted vaya viendo cómo le entra el agua al coco. ¿Amén? Bien, entonces, ¿cuáles recomendaciones se necesita tener en cuenta? Número 1, la capacidad. Capacidad. O sea, la capacidad del lugar. La capacidad del lugar. ¿Qué tamaño debe tener el lugar que se debe comprar para una iglesia, para un templo? Ahí hay que pensar cuántas personas, para cuántas personas se quiere llegar a, o sea, aspira a llegar a tener, porque no es nada más comprar para los que estamos en el presente. Exactamente. Pensar en un evento, cuando se tenga un evento unido, cuando se inviten miembros de otras iglesias, cuando se tenga una convención, cuando se tenga una campaña, cuando se tenga una ceremonia. Ustedes han sido testigos que a veces hemos hecho ceremonias donde ha asistido familiares de los contrayentes y los miembros de la iglesia les toca amontonarse allá porque no hay espacio aquí. Entonces, y dése cuenta que este lugar es un poquito más o menos amplio. Cuando se hacen las convenciones también pasa lo mismo. Las sillas se les dan a las visitas y los miembros
o allá remolinado allá atrás o otra parte allá afuera. Y se podría decir que esto aquí es un poco amplio. Sí, le toca de ujieres a la fuerza, exactamente. Entonces tenga usted en cuenta qué cantidad de terreno se debería comprar. Ahora, alabado sea Dios. Si se va a tener salones para darle clase a los niños. Bueno, voy a explicar a otras cosas. Bueno, digamos, todo lo que es la capacidad, todo, el número de personas que se aspira a tener, tanto la de los cultos diarios como también cuando se hagan algún evento. Amén. Para que usted mire, ¿será que ese lotecito que está ahí entrando por donde la hermana Nora será suficiente para una iglesia? No. Está bueno para hacer una casa, más no para una iglesia. Porque ese lote es más pequeño que esto aquí. Para mí yo lo veo más pequeño. Ahora les voy a decir otra cosa. Mire, lo otro que se debe tener en cuenta, el concepto legal, para que ustedes también tomen apunte aquí. Concepto legal. ¿Qué dicen las normas legales o las leyes para un templo? Que tiene que tener buena ventilación, puerta amplia. Mire, Puerta de emergencia. debe tener, mire, en una iglesia no común y corriente no se debe construir de pared a pared. Se debe tener, no recuerdo cuántos metros son de una pared a la otra. No sé si es 1,5 metros o 2 metros, no recuerdo, 3, algo así. Entre una pared y la otra, o sea que no debe pegar a la pared de los vecinos. Para que no se escuche el ruido. Exactamente. O sea, debe haber estos callejones. Aquí estamos, Reyes. Debe tener parqueadero. Debe haber parqueadero. Aquí hay hermanos que tienen moto. Estando allá abajo, usted iría en su moto. El que tiene bicicleta lleva su bicicleta, debe tener donde llevarlo. El que tenga carro, yo creo que usted sueña con tener un carro. Ahora, no todo el tiempo vamos a tener dentro de la iglesia miembros así como estamos nosotros. Va a llegar gente que va a tener su carro. Ya, entonces debe haber un parqueadero espacioso, no donde quepa un carrito o 2 carritos. Debe ser un lugar espacioso. Lo que decía la hermana Génesis, debe tener una puerta de entrada y de salida bastante amplia para que en un caso dado de un que corre, todos puedan evacuar con facilidad. Así que una puerta como la del baño, normalita, no se puede tener. Hay que tener una puerta grande, mínimo una puerta grande. Mínimo. Porque ojalá ustedes pudieran tener varias puertas de salida. Si llega a pasar algo en que toque salir corriendo introspectivamente y alguien en la carrera caiga y los demás cojan y lo pisen y se muera, ¿a quién llevan preso? No a los que lo pisotearon y se murió por eso, a los pastores. En ese caso al pastor, no a mí. Ese es el problema que hay en República Dominicana porque colapsó el techo de esa discoteca. Exactamente. La culpa la tienen los dueños. Ancha, y no tenía, ¿cómo se le llama ese? Columna
hacer poco a poco hasta que ese día colapsó. Entonces, hay una cantidad de normatividad de leyes que David eso lo sabe y se lo podría explicar muchísimo mejor. Que no es así nomás, es decir, que vamos a comprar un lote allá abajo, porque allá no vale 3 pesos. Allá un lote con el tamaño que se debería tener como iglesia central, por lo menos aquí en la ciudad, debería ser un sitio amplio para eventos, para convenciones y eso, y se debe tener toda la normatividad de ley. Lo otro, por ejemplo, se debe tener un sitio para lo que son los compartir, lo que es en sí, lo que para no repartir comida dentro del templo. Entonces ahí habría que mirar si se tiene en la parte de arriba, en el segundo piso, o si se tiene en otra sección, dependiendo de la amplitud del lote. Entonces hay que mirar a ver. Amén. Todas esas cosas, hermanos, son por ley. Eso no es por capricho de los pastores, eso es por ley. ¿Oyeron? Así que usted no va a creer que las iglesias que están así en casa le llaman iglesias de parqueadero. De garaje, exactamente. Lo dicen de manera ofensiva. ¿Por qué? Porque no cumplen las normas de ley. El que sabe de ley por lo general lo dice así. O los que ya tienen la iglesia grande dicen, esa es una iglesia de garaje. Lo dicen así como que insignificante. Ya. Entonces, Otro que debemos tener en cuenta, la altura del techo, de las paredes. ¿Por qué, hermano? Porque si el techo está muy bajito, hay bastante calor. La altura de los ventiladores, en el caso de que se tengan ventiladores, también eso es fundamental, porque no todos miden la misma estatura de la hermana Nora y de la pastora. Hay unos que miden como el hermano Esteban y hasta más. Y nosotros debemos estar preparados para cuando lleguen esas personas que son de altura bastante alta. Ustedes son de estatura promedio, nosotros somos estatura especial. Exactamente, man. Así que no crean que yo me acomplejo por mi estatura. No somos enanas, somos de baja estatura. Donde yo quepo, no cabe el hermano Esteban. Y eso me hace sentir yo quepo en cualquier parte. ¿Ah? Hay silla, hay escalera, hay solución. Solo así. Bueno, entonces póngase usted a pensar si llega por lo menos el tío de la hermana Diana, que es altote. Entonces todo eso hay que mirarlo. Entonces no solamente la altura, sino cuando levantan las manos para adorar a Dios. Exactamente. Entonces, ay, hermano, quítese de ahí porque se le mochan los dedos con las hélices. Cuando yo no sé quién era, ay, el abanico, o sea, no Sí. se hablaba por el abanico. Aquí la normatividad vigente. Yo vi una silla ayer. Porque hay normatividades o leyes que ya han vencido, vigente. Normatividad vigente. No, es que hace 20 años en tal parte construyeron un templo y ellos no hicieron eso así de esa manera. ¿Y por qué ahora el pastor anda con tanto requisito y con tanta cosa? Puro invento. No, hermano, las leyes van cambiando.
las leyes van cambiando de acuerdo también a las cosas que van sucediendo. Amén. Para que eso lo tengamos bien en cuenta. Y se los estoy explicando porque es que hay gente que piensa que esto es soplar y hacer botella. Esto no es así. Si nosotros no nos sujetamos a las leyes, el pastor puede terminar preso. Ya. Y a veces acusado hasta por los mismos miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque no falta el amigo entre comillas del pastor que le esté buscando la caída. Su ventilación. Su ventilación. Especialmente en climas cálidos. Su diseño y estructura. Por ejemplo, nosotros vivimos en un clima, ¿este es cálido o es caliente? Caliente, ¿verdad? Caliente. Hay que tener en cuenta la ventilación del lugar. Yo he visto casas y he visto iglesias también que las hacen y les tienen, ¿cómo se llama? Aire acondicionado. Aquí tenemos aire con condición de si brisa hay aire y si no, pues hay buena calor. Entonces, cuando las hacen con aire acondicionado, para ponerle aire acondicionado, le quitan ventilación cuando se va la luz. Entonces, se va la luz, las ventanas están a veces hasta selladas, las ventanas están chiquitas porque les hacen unas ventanas nada más que como para que entre claridad. O también como no tienen los espacios alrededor, no hay ventanas hacia los callejones suficiente o las ventanas son pequeñitas. Ese modelo de ventana corrediza que hacen hoy en día, que si se cierra, se abre para un lado, nada más entra ventilación de un solo lado de la ventana. David y yo no somos amigos de esa clase de ventana. No sé si se han dado cuenta. La de allá de la casa son plegadizas, que se van recogiendo de acuerdo a la ventilación que uno quiera que entre. Ya. Por esa causa, porque ¿para qué se tiene una ventana grande? Entonces se rodó por un solo lado y entra aire y del otro lado hay doble vidrio. Esas ventanas en Ciudad Equidad, tras de que son chiquitas y nada más hay un espaciecito así donde entra ventilación. ¿Qué gracia es esa? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si usted analiza, mire, la altura del techo también está el que entre haya ventilación o no. Nosotros estuvimos en una congregación en Cortina, Bolívar, y eso, hermano, eso ahí le queda chiquito. Eso es altísimo, altísimo, y eso entra ventilación a pesar de que no tienen así tanto abanico. Sí. Entonces eso ayuda bastante, por lo menos este techo es bastante caliente. Ya. Entonces la ventilación, que entre buen aire, esas ventanas son chiquitas para la temperatura de aquí, ¿verdad? Entonces todo eso, el diseño y la estructura son dos cosas fundamentales, porque podemos fijarnos en lo bonito, pero muchas veces no nos fijamos en la calidad de la estructura. Como decía la hermana acerca de las columnas, eso es algo que es importante, que el templo tenga suficiente columna, porque eso es lo que le va a ayudar a que las paredes estén firmes. Entonces debe estar bien fabricada, sería la palabra, ¿verdad? Bien hecha,
y todo para que no vayan a haber problemas futuros, porque a veces construimos algo por la inmediatez y no pensamos en el futuro. Por lo menos a David siempre le dicen, pastor, ¿y usted qué piensa? Hace segundo piso, porque usted hace columnas, son así, de esas así grandotas. Pero si hay plata, si Dios comienza a proveer. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de personas hacen casas sin columnas y eso terminan rajándose. Segundo, cuando Dios les da para hacer segundo piso, entonces tienen que empezar a cortar las paredes y a meterle columna porque no pensaron con tiempo, no planearon con tiempo. Yo a veces me pongo a escuchar videos de arquitectos, lo que hay que tener, la tubería, que tener en cuenta muchas cosas, que yo veo de todo un poquito. Y escuché por lo menos ese arquitecto que decía, usted debe dibujar su casa completa. Planee cómo usted la quiere. Así usted nada más tenga para construir una sola habitación. Porque si usted no planea, usted hoy hace una habitación en una parte y después dice, ay no, esa habitación no debe ir ahí. Y la tubería de las aguas negras, la conexión de la luz, todo eso hay que pensarlo por dónde debe entrar la luz, por dónde deben salir las aguas negras. Todo eso hay que dejarlo plasmado, hermano. Porque si no se deja plasmado en un papel y uno no se rige por eso que ya uno trazó, que ya uno dibujó, uno termina edificando y tumbando. Amén. Otra cosa también fundamental, miren, las uniones con los vecinos. Tenemos un buen vecino, hoy puede ser hasta familiar y compartimos la pared. Y si mañana más tarde usted vende, le deja el chicharrón ahí al nuevo dueño o al vecino, porque resulta que el que compró no quiere compartir la pared. Y resulta que esa pared usted la construyó y usted le dice al dueño que esa pared es suya, entonces va y le dice al vecino allá, construya su propia pared porque esta pared es mía. Y por ley tiene que construirla. ¿Sí se da cuenta, hermano? Entonces, todas esas cosas nosotros las debemos analizar, planear, porque es necesario. Su iluminación. Su iluminación. Les hablé la vez pasada de la iluminación en los templos, que hoy en día tienen bombillos como decorativos, los prenden en ciertos momentos del culto, pero la gran mayoría de veces las luces mantienen apagadas. O sea que eso parece ahí un teatro, parece una cosa rara. Y de ñapa hay templos que tienen paredes pintadas de negro. La iluminación es fundamental. Si un billar tiene buena luz, ¿por qué el templo debe tener la luz opaca? Dígame usted. Además de eso, a los templos se llega a estudiar, no solamente a cantar. Uno va a leer, uno va a escribir, la iluminación debe estar clara. Hoy en día hay unas luces que son más decorativas y se mira por lo estético que por lo que vaya de verdad a alumbrar. Se compran unas lámparas, se compran unas cosas carísimas, bonitas, eso sí, algunas pues son bonitas, pero que no alumbran nada, hermano. No alumbran nada. Amén, hermano, amén. Entonces, es necesario que nosotros eso también lo tengamos en cuenta. Ya ustedes están viendo cómo se está colocando la electricidad aquí. Ya ustedes ven las cajillas esas, ¿verdad? Estamos esperando en Dios que muy pronto terminen de hacer eso, y ya muy pronto con la ayuda de Dios vamos a tener ventiladores y toda la iluminación aquí. Bien,
Su estética. Esto es algo que también hay que tenerlo en cuenta. No, en una un bombillo y en la otra ventilador. Se va a mirar si con esa, porque se va a poner bombillos de esos grandes. Sí, pero se va a mirar si con esos bombillos grandes sea suficiente para entonces poner velas aquí en todo el medio. Sí. Vamos a ver, nos vamos a ver brillantes. Vamos a ver cómo debe ser, amén. Bien, la estética del lugar. Eso es algo que es fundamental. Que no todo el tiempo estemos en lo rústico. Hay que pulirlo, hay que quede bien bonito, pero que esa belleza tampoco represente peligro. Hay iglesias donde tienen unas baldosas, hermanos, que son brillantes, muy bonitas, pero que uno tiene que caminar como loro en cacao caliente. Se resbala y va a tener allá abajo, allá por allá bien lejos. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Y tener en cuenta que todo el tiempo no vamos a estar jóvenes. Bueno, yo espero que ustedes no lleguen a viejos aquí. Yo eso espero que no lleguen a viejos aquí. El pastor la está echando, vaya a predicar por otro lado, vaya a pastorear por allá. Hay almas que ganar. ¿Cómo usted va a durar 40 años más aquí, hermano? Eso es una vergüenza. Hay gente que no luce ya en la iglesia, porque ya deberían estar sirviéndole a Dios por fuera. ¿Cuántos años se demora en el bachillerato? ¿En la primaria? Bueno, vaya sacando cuenta. Bien, su estética, ¿verdad? Que todo esté acorde, que todo esté bonito, que haya sencillez, que haya elegancia. Mire, en la decoración hay algo que se está como introduciendo, y es la sencillez, porque hay partes donde tienen como borrado de cosas, de adornos, y eso se ve así como estético a la vez. Ya, entonces eso hay que mirarlo, hay que planearlo. A ver, los colores de las flores que vayan también acorde a las cortinas, al color de las paredes. No comprar flores por comprar. Que vayan acorde. Yo no sé, yo donde veo flores amarillas, yo me las quiero llevar toditas. Yo no sé por qué yo amo las flores amarillas. Sí. Es algo que hay que tener en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es esto, que muchas veces los pastores, en cuanto a esta parte de la estética, sabemos poquito. Para que no me entiende, poco. Amén. Sabemos poco. Pero que hay miembros de la iglesia que sí saben de decoración. Entonces ahí se debe involucrar hermanos que opinen y que sepan opinar. ¿Por qué? Porque y que sepan lo que están haciendo, porque es que si nos ponemos a que todo el mundo opine, el uno pide morado, el otro azul, el otro verde, el otro, cada quien quiere un color distinto, y entonces hay que pintarle una pared de un color para satisfacer a un hermano, la pared del otro color para satisfacer al otro. O sea, le estoy poniendo ejemplos así exagerados como para que ustedes se den cuenta que a veces no se le puede dar gusto a todo el mundo.
Bien. Otro que hay que tener en cuenta, el aseo, la limpieza y el orden. Aseo, limpieza y orden. Que todas las cosas deben haber un buen aseo, deben permanecer limpias y deben permanecer en orden. Porque ahí también va la parte de la estética. La estética no solamente va la parte del color de las paredes y las flores y toda esa cuestión. En el aseo también va la estética. Que no hacer un aseo como decimos aquí por donde pasó la suegra. Hacer un buen aseo. Un buen aseo. Cada persona que va a hacer el aseo debe hacer un buen aseo. Rodar las cosas, cambiarlas, quitarlas, barrer. A veces uno rueda algo y hay tanta tierra ahí debajo que parece que hace meses nadie pasó la escoba por ahí. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué, hermano? Porque el aseo del templo es el aseo de la casa de Dios. Y uno debe de hacerlo bien. Debe tratar de hacerlo bien. Imagínense usted que, por ejemplo, usted llega y se sienta en la silla y se le pega un chicle. Y de ñapa llegó estrenando. ¿O es el único chiro que tiene? Mano, eso es tremendo. Eso es tremendo. Y hay gente que por un chicle se ha descarriado. Hermano, ¿y usted por qué se apartó? Porque había un chicle en la silla y se me pegó en el pantalón. Bien. Otro, el uso y abuso del sonido. Uso y abuso del sonido. Mire, el sonido debe sonar adecuadamente, debe tener el volumen adecuado, el micrófono no debe estar chirrineando como dice una hermana por ahí, debe sonar adecuadamente. Hay que estarle haciendo mantenimiento a los aparatos electrónicos, hay que hacerle mantenimiento a los cables, hay que hacerle mantenimiento a todo eso, debe sonar bien. Lo otro es el abuso en el sonido. Se pone un volumen que no se entiende ni papa. Eso es tenaz, hermano. Y lo otro, cuando hay un grupo musical que uno toca un instrumento, entonces entran como en competencia. El que más suene y ahogan la voz del que está dirigiendo, entonces no se sabe ni por dónde va, ni qué es lo que está cantando. Yo a veces escucho cultos en ciertas iglesias donde no se entiende qué alabanza están cantando, porque lo que se oye es un estrupicio. Un estrupicio. He estado en iglesias donde me ha tocado salirme y esperar que comience el mensaje afuera. ¿Por qué, hermano? Porque mis oídos son bastante sensibles. Yo con un sonido fuerte me da dolor de cabeza tenaz. Entonces, yo no sé si hayan más personas igual que yo, no sé. Pero como David dice que a mí me dan cosas extrañas. Y a mí me han dado unas cosas que de entre 1000, uno. Entre 10,000 le da uno. Y me ha dado a mí. Desprendimiento de retina le da a una persona entre 10,000. Para que vea usted. Ah, me tocó a mí. Pero eso
he aprendido bastante. Yo no sabía que existía el retinólogo. Yo sabía que existía el oftalmólogo y el otro, ¿cómo es? Optómetra, nada más. Pero del ojo, hermano, hay bastante especialistas. Entonces hay el retinólogo, que es el que atiende la parte de la retina. Y la oftalmóloga explicó que la retina es como una cortina. Y cuando la retina se desprende, es como si se hubiera rajado ahí. Entonces, hasta donde llega la raja, hasta ahí llega la visión de la persona. Entonces, para que ustedes vean, se aprende, hermano. Porque yo lo que trato para no amargarme la vida, no afligirme, yo trato de sacar de cada enfermedad, he sacado enseñanza. ¿Sabe qué aprendió del colesterol y triglicéridos? Que si uno no tiene templanza va a vivir todo el tiempo enfermo y se muere más rápido. Porque de acuerdo a como uno se cuide, así va a estar los picos altos o bajos. Ustedes saben que yo era bien adicta al dulce. Dios mío, yo les decía a ustedes que yo era catadora de pudines, de que yo quería todo, comerme todo. Y ahora que me toca verlos comer a ustedes. Las sobras de la carne hace que uno se enferme. Las sobras de la carne, porque eso para mí, eso era, hermano. Yo quería arrasar con todo. Si me traían postre, me traían pudín, me traían gaseosa, todo, yo arrasaba con todo. Pero me ha tocado aprender, mire, ¿verdad? A no hacer ni el pescado, a morir por la boca. Ya no. Entonces, uso y abuso del sonido. Bueno, ya les hablé de la entrada y salida del templo, ¿verdad? Entrada y salida, si ustedes quieren lo anotan ahí. Cuando les hice el dibujo les hablé de la entrada y de la salida. Bien, estos son las recomendaciones que hay que tener en cuenta para construir un templo. ¿Qué otras cosas usted ve que le hace falta a eso? ¿Qué otras cosas? Ya no hablemos nada más de lo que hace falta aquí, sino hablando en términos general de un templo, de una iglesia. El baño que no debería, que cada quien debería hacer chichi, pero bueno, cada quien tiene colita. No. La cocina, en el caso dado de que se tenga un lote adecuado, se puede hacer aparte. También debería afuera, ¿verdad? ¿Ah? Oficina también. No, porque entonces mantendrían afuera. Afuera de la oficina. La oficina también debería ser afuera. El orden de la silla. Sí, aquí miren el orden. La silla debe colocarse ordenadamente. El color de la silla también debe ser acorde Como la gente. en la estética, exactamente. Por eso ustedes ven que nosotros tenemos una planta y con una silla y hemos buscado sillas azules de esas y no las hemos encontrado. Las busqué por ahí por Mercaplace. El uso del suelo, uno debería ser maravilloso. Ya hablé de que no sea resbaladiza, que sea bonita, pero que no sea resbaladiza. Porque Los muebles de la habitación, de la tribu, esas cosas, lo que compone el altar en sí. sí, todo eso debe tener su estética, todo debe estar en el orden. Exactamente. Señalizaciones, botiquín, que cada quien traiga sus pastillas. ¿Sabe por qué le digo? Bueno, usted dirá que yo siempre cuento malas experiencias, pero una vez, creo que todavía está la hermana Diana aquí, el hermano Emilio, yo hice eso. Vamos a hacer un botiquín, se compraron varias y se trajeron varios medicamentos, pero resulta que había que reemplazar el pañal, había que reemplazar la toalla higiénica, reemplazar lo que se gastara. Y se fue llevando y nunca se trajo y se acabó. Ya, entonces yo suspendí eso. Si alguien sabe que en cualquier momento
Le duele la cabeza, pues le ora al Señor o mantenga sus pastillas ahí. Que la pastilla de la presión, cárguelos en el bolso. Que le puede llegar periodo que ya el cuerpo avisa, entonces mantenga su toallita, su protector. Va al baño, su papelito higiénico. ¿Sí ven? Ay. Tiene diarrea, tráigase un rollo de papel higiénico. Porque es que mire, hermano, les voy a decir una cosa. En el cuidado, aquí, bueno, no los voy a culpar, porque sé que cuando los hombres están trabajando a veces no tienen en cuenta ciertas cosas. Pero ahí había un rollo de papel higiénico, cuando estaban trabajando, cogieron y lo dejaron perder. A mí me dolió, yo no sé, a mí cualquier cosita así que se le dé un mal uso, a mí me duele. Entonces, hombre, el rollo de papel higiénico antes estaba en una bolsa para evitar, como eso no se usa continuamente, para evitar que se emporcara, y cuando vine a ver no había ni papel ni bolsa. Entonces, es algo, hermano, que todos debemos propender por el cuidado de la iglesia. Por el cuidado de la iglesia. Que el papel higiénico debería estar en el baño, sí, pero no en un baño así como este. Sí, porque tampoco se utiliza continuamente como el de la casa. Ya. Entonces, un papel que demore meses ahí, se va más bien a llenar de bacterias. Entonces yo lo venía y lo guindaba acá afuera. Entonces, todos esos cuidados debemos de tenerlos nosotros. Amén. Porque la casa de Dios hay que cuidar. No malbaratar las cosas. Porque hay personas que también se coloca un rollo de papel higiénico, entonces se enyesan la mano. Y se limpia una miseria nada más. Ah, exactamente. De lo que no nos cuesta, hagámoslo. ¿Qué otra cosa? Bueno, para terminar eso ahí, usted analice y en sus apuntes lo coloca. Sí, para agua. Pero la visita. Entonces todos son visitas. Pero sí se puede tener. Sí se puede tener. Hay iglesias que las tienen. Lo que sí yo no comparto es esto. Que están en medio de la prédica, entonces salen muy bien repartiendo agua a cada persona. Eso yo no lo comparto. Y el que le dé sed, vaya allá donde está el filtro, o vaya allá, o que se lleve su termito con agua. Ya, entonces hay iglesias donde hacen eso. Porque eso distrae. Eso quita la atención del mensaje mientras la persona está repartiendo. Entonces, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, dijo Jesús. No, si alguien tiene sed, pues vaya al sitio donde está el agua, vaya, coja el agua y se la toma. O, como le dije ahorita, tiene su colita, mantenga su papel higiénico. ¿Sabe que le va a dar sed? Lleve su termito con agua. Así de sencillo. Amén. Ahora se tiene el filtro, que ya eso es algo como de último que uno debería comprar, ¿verdad? Porque no es necesario, mas no indispensable. Entonces hay que mirar sobre quiénes recae la responsabilidad de mantener el filtro lleno. Porque pasa como en las casas. Todo el mundo se toma el agua de la nevera y a veces hasta la dejan vacía dentro de la nevera. Así pasa. Sé que algunos podrán decir la pastora es ofensiva, pero es que, hermano, a veces nosotros tenemos comportamiento infantil irresponsable. Ya, entonces lastimosamente los pastores pastoreamos personas que a veces uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? Porque es que así como somos por fuera, somos también en nuestra casa. Así que, bueno, eso hay que tener en cuenta al construir un templo. Y hay que ir haciendo hasta lograrlo.
Las cosas no se construyen a la bulla de los cocos. Hay gente que no va a iglesias donde están en construcción. Hay gente que va a iglesias donde todo está terminado, donde ya no hay nada que hacer para llegar de paracaídas a acomodarse. Pero en una iglesia donde se está en construcción, sabe que tiene que llegar, ayudar y arrancarse la mano o llevarse la mano al bolsillo y hacer aporte. Hay gente que no le gusta eso. Pero debe ser nuevo creyente, tiene que ser un resabiado. Hermana, el resabiado es lo que más hay. Para llegar una hermana que dice, Magdalena, yo tengo unos juguitos a 1,000 pesos. Y le dije, ¿para qué para me quedaron estos 4 agarras con el mal? Y le dije, estoy haciendo juguitos y estoy vendiendo unas empanaditas porque voy a montarme la plata para mañana para hacer baño. Ya llevo 300, hermana, llevo 300 buscados. Estoy vendiendo juguitos a 1,000 y desinfectantes. Ella misma hizo todo eso. Me mandó a parte de eso. Claro. Así es, hermano. Así es. Pero bueno, Pero van a su casa. No, de la iglesia. de la iglesia. También. Sí. Entonces, hay personas que hacen sus propias actividades a nivel personal para poder dar en la iglesia. Se ponen carga ellos mismos. Se ponen carga. Ya, no miran el dar como una carga. Más bien lo ven como una bendición.